La increíble transformación de una mujer obligada al matrimonio, lo que él descubrió cambió todo. Mariana se sentó en la cocina, el calor de la estufa apenas lograba calentar el aire helado que envolvía su corazón. Las paredes estaban decoradas con retratos enmarcados de la familia de Ricardo, su esposo, sonriendo en momentos de felicidad que parecían tan ajenos a ella. Desde aquel matrimonio impuesto, su vida se había convertido en una prisión, sus sueños de defender la justicia, de convertirse en abogada, se desvanecían con cada bala de fogón y cada plato servido. Recordaba con nostalgia los días en que la palabra libertad llenaba su mente de posibilidades. Ahora, solo había un eco ensordecedor de las expectativas familiares que la oprimían. Mientras picaba cebolla, un torrente de emociones la invadió, la desesperación de ser un mero adorno en un hogar que nunca había elegido. Miraba por la ventana y veía a los niños del pueblo jugar en la calle, riendo sin preocupaciones, mientras una sombra la envolvía. Sentía la presión de eternas tradiciones, ser la esposa perfecta, cuidar del hogar, obedecer. ¿Dónde queda mi voz? Se preguntaba en silencio. El giro de su vida llegó como un relámpago cuando, tras un accidente en el trabajo, Ricardo se vio forzado a quedarse en casa. Era un hombre respetable, pero conformista, atrapado en un ciclo de expectativas que le pesaban tanto como a ella. A medida que se recuperaba, comenzó a revisar unas cajas viejas que habían permanecido olvidadas en el altillo, llenas de tesoros polvorientos, cartas, fotografías y un diario. Un abuelo que nunca había sido mencionado en casa había sido abogado, un luchador incansable por la justicia. Cuando Ricardo le mostró aquel diario, la tinta desgastada parecía cobrar vida. Las palabras de su abuelo resonaban en su ser, llenas de pasión y determinación. ¿Pueden las decisiones del pasado cambiar nuestro futuro? Se preguntó Mariana, su corazón palpitando al reconocer un camino olvidado. Las cartas hablaban de lucha, de desafío, de cuestionar lo establecido. Juntos, empezaron a desentrañar el legado de ese hombre que había peleado contra sistemas inmorales y Mariana percibía como la chispa de su abuelo se encendía en ella, un fuego que crecía, alimentado por sus sueños. ¿Debería seguir este camino? Dudaba, su mente resonando con la voz de su familia condenando su deseo de emancipación. Pero en lo profundo, la rebelde que había estado oculta empezaba a resurgir. La noche caía y con ella una sensación de urgencia, como si el tiempo se agotara para tomar una decisión. La presión se hacía insoportable, su corazón se debatía entre la fidelidad a la tradición y a su propio yo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la tensión alcanzaba su punto máximo. Mariana se miraba al espejo de la cocina, observando a la mujer que, en su interior, clamaba por romper las cadenas que la ataban. La voz de su abuelo susurraba en sus oídos, instándola a actuar, a elegir su destino. Con un temblor en las manos, sentía que estaba al borde de una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. ¿Se atrevería a desafiar las normas que la habían definido hasta ahora? La angustia y la esperanza se mezclaban en su pecho, y el eco de esa pregunta resonaba con fuerza. Mariana cerró los ojos por un instante, intentando calmar el torbellino de emociones que la invadía. En su mente, los ecos de las palabras de su abuelo reverberaban, cada vez más insistentes. La decisión que debía tomar no era solo un simple cambio de camino, era la afirmación de su derecho a existir plenamente. Abrió los ojos, mirando con renovada determinación el rostro de la mujer reflejado en el espejo. Esa imagen ya no era la de una esposa resignada, era la de una mujer dispuesta a reclamar su vida. Sin saber bien por dónde empezar, Mariana decidió que debía investigar sobre cómo podía retomar sus estudios de derecho. Se sentó frente a la computadora que Ricardo usaba para trabajar desde casa, sintiendo la presión de cada tecla como un latido en su pecho. Fue entonces cuando comenzó a buscar universidades, programas de becas y grupos de apoyo.
La duda siempre acechaba su mente, ¿acaso es posible? Pero cada vez que tropezaba con la historia de su abuelo, su fe en sí misma renacía. Mientras navegaba, encontró foros donde se discutían las luchas y logros de mujeres que, como ella, habían desafiado normas. Las historias de ellas, sus luchas, sus victorias, la conectaban con un mundo que había estado completamente alejado de su realidad cotidiana. Cada relato era un nuevo ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Con el paso de los días, las noches se transformaron en espacios de creación. Jacqueline, una amiga del instituto, se enteró de sus planes y le ofreció ayuda en la búsqueda de información. Juntas planearon cómo podrían organizar los tiempos de estudio y clases en torno a la casa, y la idea de tener el apoyo de alguien más le dio un respiro a Mariana. Era la prueba de que no estaba sola en este camino. Sin embargo, con cada paso que daba hacia su futuro, las voces de desaprobación de su familia resonaban aún más fuerte. Sus visitas y comentarios se tornaron cada vez más frecuentes y críticos. Intentaban disuadirla, diciendo que su lugar era en el hogar, que su labor debía ser el cuidado de su marido. Las palabras de su madre, especialmente, la golpeaban como un martillo: las mujeres no deben desear más de lo que se les ofrece. Cada comentario era un puñal que intentaba atravesar su nuevo propósito, pero en lugar de desmoronarse, Mariana se volvió más fuerte. Pasó una semana en la que el dilema ocupó cada rincón de su mente. La dualidad entre el deseo de seguir sus sueños y la presión de sus deberes familiares se convirtió en una tormenta interna que le impedía descansar. Sin embargo, durante una conversación nocturna con Ricardo, él comenzó a mostrar un interés genuino por sus aspiraciones. Quizás deberías hablar con un orientador académico, le sugirió, rompiendo finalmente el estigma que ella creía que existía entre ellos. En ese momento, la chispa de la esperanza se iluminó con intensidad. A medida que Mariana se preparaba para esa reunión, una nueva visión comenzó a tomar forma en su mente: lo que había empezado como un acto de rebeldía podría convertirse en algo más grande. Podía ser un símbolo de transformación, no solo para ella sino también para aquellas mujeres que aún estaban atrapadas en las sombras de expectativas ajenas. Pero un nuevo desafío surgió cuando se enteró de que una conocida suya había concertado una cita con un juez influyente. El rumor apuntaba a la construcción de una red de conexiones que la podría ayudar en su futuro profesional, pero había un detalle complicado: su familia tenía influencias allí. Consciente de que enfrentaría la desaprobación, Mariana sintió la adrenalina correr en sus venas. El momento había llegado. La decisión que había tomado respecto al camino en el que se aventuraría pronto se pondría a prueba de manera inesperada. ¿Sueños o tradición? ¿Crecimiento personal o conformidad? Nunca había estado tan cerca de una respuesta, pero el miedo a las repercusiones la paralizaba. La incertidumbre golpeaba a su puerta, y Mariana debía decidir si estaba lista para abrirla o si seguiría escondiéndose detrás de ella. La historia apenas comenzaba a escribirse en su vida, y Mariana entendía que el próximo paso no solo definiría su futuro, sino que también retumbaría en el legado de su familia. ¿Tendría el valor suficiente para enfrentarse a lo que vendría? El eco de la pregunta seguía resonando en su mente, agigantándose con cada respiración. Mariana despertó aquella mañana con el nervio palpable corriendo por su cuerpo. La reunión con el orientador académico se aproximaba y la inquietud se había transformado, ahora, en un motor que la impulsaba hacia adelante. Se miró al espejo una vez más, buscando en el reflejo la fortaleza que había comenzado a construir. El rostro que le devolvía la mirada era diferente, tenía un aire de determinación que la hacía sentir más viva que nunca. Mientras se preparaba, su mente recorría la lista de preguntas que había elaborado. Cada una era como un ladrillo más en la base de su nuevo futuro, y el miedo a lo desconocido se entremezclaba con la emoción. Sabía que este encuentro podría abrirle muchas puertas, pero también representaba la posible confrontación con su familia. La idea de ser vista como una rebelde, en lugar de la esposa sumisa que todos esperaban, la enfrentaba a sus sentimientos más profundos. Con cada paso hacia la universidad, la tensión se acumulaba en su pecho. Sabía que dar este paso era no solo enfrentar los deseos de su corazón, sino también provocar un cambio drástico en su vida. La fachada de normalidad que había mantenido durante años se desmoronaba a medida que se acercaba a un mundo que siempre había considerado ajeno. La oficina del orientador tenía un aire acogedor,
con estanterías repletas de libros de derecho y diplomas enmarcados adornando las paredes. Mariana se sentó frente al orientador, un hombre amable que comenzó a hacerle preguntas sobre sus aspiraciones. Sin embargo, en medio de su discurso, Mariana sintió un nudo en la garganta. La voz de su madre resonaba en su mente, advirtiéndole sobre la necesidad de conformarse. Era como si aún existiera un hilo invisible que la atara a aquellas expectativas. Con cada respuesta, Mariana fue tomando conciencia de sus propias capacidades. Comenzó a hablar sobre su pasión por el derecho, sobre cómo la idea de abogar por los desvalidos la había ilusionado desde joven. No cada día que pasaba en ese despacho era un nuevo acto de autoconfianza, se sentía poderosa. El orientador, prestando atención a su luz interna, comenzó a dibujar un camino para ella, preparatorias, exámenes de admisión y, lo más importante, cómo crear conexiones en el mundo legal. Las palabras de aliento resonaban en sus oídos mientras los miedos se transformaban en pequeñas llamas de determinación. ¿Por qué no podía imaginar un lugar para ella en el ámbito legal? Era una pregunta sencilla, pero con ella comenzaba a desmantelar las barreras que había puesto en su mente. Su desafío no era solo académico, era un cambio radical en el estilo de vida que había llevado. Con el corazón aún latiendo con fuerza, Mariana salió de la oficina. Allí, en la calidez del sol, sentía que una nueva vida comenzaba a florecer en su pecho. Pero, al mismo tiempo, sabía que el regreso a casa significaba enfrentar la dura realidad y la resistencia de su familia. La posibilidad de un futuro brillante no venía sin sacrificios y confrontaciones. Al llegar a casa, la mirada de Ricardo la encontró al abrir la puerta. En su rostro, un gesto de curiosidad. ¿Vería en ella la misma determinación que había emergido en la reunión? Mariana se sentía fuerte, lista para compartir la noticia, pero su corazón se resentía al pensar en la adversidad que encontraría al hacerlo. Debía decidir si mostrar su nuevo camino era más importante que mantener la paz en el hogar. Una chispa de miedo la atravesó al imaginar sus reacciones, pero era un temor que sabía debía confrontar. Había comenzado a construir su propio camino, pero aún no estaba lista para enfrentarse a la tormenta que su revelación podría desatar. Mientras tomaba aire profundo, Mariana sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Su futuro dependía no solo de su voluntad, sino de su capacidad para enfrentar lo que vendría. ¿Sería capaz de desafiar a quienes la rodeaban y así liderar el cambio que tanto anhelaba? La pregunta trazaba rutas inquietantes en su mente, mientras su historia, aún con grandes posibilidades, se adentraba en un territorio completamente desconocido. Sin duda, una aventura intensa la aguardaba. Mariana se tomó un momento para respirar antes de entrar en su hogar. Sabía que la decisión de compartir su jornada con el orientador la acechaba como un espectro. Decidió que, aunque la incertidumbre la asustaba, su vida no podía seguir siendo un mosaico de expectativas ajenas. Debía hablar, y debía ser clara. Mientras cruzaba el umbral, notó que la luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando sombras que bailaban en las paredes. Sentirse observada por Ricardo se volvió un peso palpable. Necesitaba ser honesta, no solo con él, sino consigo misma. ¿Qué tal tu día?, preguntó Ricardo, su tono casi despreocupado, como si no pudiera ver la tormenta en su interior. Tuvo sus altibajos, respondió Mariana, intentando mantener la calma mientras sus manos sudaban ligeramente. Tuve una reunión con el orientador académico en la universidad. ¿Y qué tal? Espero que no te haya desalentado con tanta burocracia, dijo él. En ese momento, Mariana sintió como si un burbuja de protesta se formara dentro de ella. No, en realidad fue inspirador. Las palabras brotaron con más fuerza de lo que esperaba. Me habló sobre las oportunidades en derecho y, por primera vez, vi un camino claro. Ricardo frunció el ceño, la sorpresa reemplazando la despreocupación. ¿Derecho? Pero tú sabes que eso no es lo que esperábamos, ¿verdad? Mariana sintió cómo la autoconfianza tambaleaba, pero se aferró a la decisión que había tomado. Precisamente, eso es lo que quiero cambiar. Este camino, el que he estado construyendo para mí, debe ser mío. No puedo vivir solo para cumplir con las expectativas de los demás. La mirada de Ricardo se volvió intensa,
como si estuviera tratando de leer cada palabra que salía de sus labios. Mariana, no es solo sobre ti. Piensa en lo que esto significa para nosotros. Nuestra familia, nuestra vida juntos, pero yo también soy parte de esta familia, lo interrumpió, sintiendo el fuego de su propia voz. No tupeo mío en un molde. Necesito ser quien soy, por primera vez en mi vida. La incredulidad en sus ojos podía ser cortante. Mariana sintió que un abismo se abría entre ellos. El silencio se hizo pesado, mientras ambos procesaban la magnitud de lo que estaban discutiendo. ¿Y si fracaso?, preguntó Ricardo, finalmente. ¿Y si todo esto no resulta como esperas? Mariana sintió que la lógica se espoleaba. La vida es así. No siempre puedes tener el control total sobre el resultado. Pero no puedo vivir con el miedo a fallar, no después de haber encontrado algo que realmente amo. Ese giro en su mente era un descubrimiento propio. La incertidumbre podía asustarla, pero también la llenaba de un renovado propósito. La vida tenía que ser sobre intentar lo que ama, no sobre cumplir con un ideal que nunca eligió. Mientras estos pensamientos fluían, Mariana comenzó a darse cuenta de que la lucha no solo era entre ella y Ricardo, sino también entre ella y su propio miedo. Era claro que este desafío iba a marcarla profundamente, no solo en su relación, sino en su propio proceso de crecimiento personal. Necesito tu apoyo, declaró, sus ojos fijos en los de él. No como un acto de rebeldía, sino como un paso hacia lo que quiero ser. El silencio se alargó, y la incertidumbre de Mariana se instaló en cada rincón del salón. ¿La aceptaría en esta nueva faceta? Ella sabía que el camino no sería fácil, y que cada día requeriría de nueva valentía. A medida que la noche caía, un nuevo desafío aparecía en su horizonte. Todavía habría que confrontar a sus padres y a toda la rutina que había dejado atrás. En ese instante, se dio cuenta de que el verdadero camino apenas comenzaba. Un impulso palpable la llevó a cuestionarse por primera vez, ¿y si en mi búsqueda de ser auténtica se pierde el amor por el que he luchado tanto? Esa pregunta, envolvente y desgarradora, además de reveladora, era una que tendría que abordar en su próxima conversación, y su mente empezaba a tejer la posibilidad de un diálogo que cambiaría todo nuevamente. Mariana se despertó al día siguiente con la determinación bullendo en su interior. Cada rincón de su ser instaba a actuar, a no dejar que la sombra del miedo la paralizara. Tenía una cita con su futuro y, por primera vez, se sentía lista para ir a la reunión en la universidad con su orientador. La necesidad de clarificar sus pensamientos la arrastró casi inconscientemente a la cocina, donde preparó un desayuno frugal pero nutritivo. La rutina diaria que tanto había anhelado se sentía ahora como un lastre, lo que realmente deseaba era dar un paso hacia la independencia. Mientras comía, recordó la conversación con Ricardo la noche anterior y cómo había cuestionado cada palabra, cada decisión que había tomado. Era un dilema complejo, alinearse con su propio deseo o mantener la cómoda pero restrictiva estabilidad que había construido con él. Entre un bocado y otro, Mariana sabía que, si quería ser abogada, debía enfrentarse a su familia, a sus amigos y, sobre todo, a su marido. El trayecto a la universidad la dejó sumida en profundas reflexiones. Cada semáforo en rojo parecía una repetición de esa lucha interna que la había consumido. ¿Estás dispuesta a mudarte lejos, a dejar todo atrás por un sueño?, se preguntó. La imagen de su madre reclamando por el tiempo perdido y por el espacio que Mariana había decidido ocupar en su vida aparecía vívida en su mente. En su corazón, sin embargo, supo que no podía dejar que la vida interrumpiera su deseo de crecer. Al llegar al campus, la atmósfera era electrizante. Otros estudiantes reían y discutían sobre sus propias metas. Mariana sintió que se alimentaba de esa energía. Entró al edificio del orientador, donde las paredes estaban decoradas con los logros de sus predecesores, retazos de historias de transformación. Al sentarse frente a Pedro, su orientador, una mezcla de nerviosismo y fortaleza la envolvió. «Hola, Mariana. ¿Listo para hablar sobre tus opciones?», sonrió él, mostrando un aliento lleno de apoyo. «Sí, bombardme de información y posibilidades». «Siento que estoy en la intersección de un cambio profundo», respondió, dejando escapar las palabras con entusiasmo creciente. Pedro le habló de prácticas en firmas legales,
de programas de becas y de proyectos que podían ayudarla a ganar experiencia. Mariana escuchó atentamente, sus notas se llenaron de ideas y sueños, todo eso que sentía que la definía. Mientras el diálogo avanzaba, una revelación profunda surgió: no solo quería ser abogada, sino que anhelaba dedicarse al derecho familiar. Las historias que había escuchado sobre casos de mujeres empoderadas y niños protegidos resonaban en su interior. Era un camino que podía reunir sus habilidades con un propósito real. Veo que te apasiona esto, observó Pedro. Es valioso mantener esa inquietud encendida. Esa frase hizo eco dentro de Mariana. Tantas veces había reprimido sus pasiones y deseos, pero aquí estaba, escabulléndose entre los caminos de su propio desarrollo. Pero al salir de la oficina, la realidad se le presentó como una sombra. ¿Y si no tengo el apoyo de Ricardo? ¿Y si mis padres no comprenden? La preocupación volvió, amenazante, como un espectro en el fondo de su mente. Muerta de incertidumbre, decidió que era hora de actuar con estrategia. La próxima conversación debía ser decisiva y, sobre todo, honesta. Tenía que prepararla con el peso que merecía. Organizó sus pensamientos durante el trayecto de vuelta y, finalmente, se plantó firme en la entrada de su hogar. Mariana realizó una respiración profunda, guiando su convicción hacia adelante. Lo que surgiría en esa conversación podría cambiar el rumbo de su vida. Cuando Ricardo llegó a casa, la realidad la alcanzó en forma de una pregunta rápida de él: ¿de qué hablas con tanto entusiasmo? Su corazón latió con fuerza mientras se preparaba para abrir esa puerta. No sé si estaré lista para todas las respuestas, pensó, pero la fuerza de su nuevo propósito empujó su voz al frente. Había llegado el momento de enfrentar los fantasmas de su propia vida. Se preguntó, sin embargo, si estaba lista para descubrir lo que realmente había bajo la superficie de su matrimonio y qué tipo de verdad podría cambiarlo todo. Mariana sintió como el aire en el comedor se tornaba denso, casi espeso, mientras fijos los ojos en Ricardo. Cada palabra que se asomaba a sus labios parecía cargada de un peso significativo. Ricardo, hay algo que necesito compartir contigo, comenzó, sintiéndose como si se parara en una línea delgada entre lo que era y lo que ansiaba ser. Al principio, la reacción de su marido estuvo marcada por la confusión. Siempre has querido hacer esto, pero ¿por qué ahora? Su voz era una mezcla de sorpresa y preocupación, lo que la hizo cuestionar su propia decisión. Sin embargo, Mariana estaba decidida a no retroceder. Había llegado el momento de hablar sin titubeos. Porque he pasado mucho tiempo dejándome llevar por lo que tú y otros esperan de mí. He dejado que esa expectativa me defina. Pero ya no puedo más, exclamó con una mezcla de valentía y temor. Sus ojos ardían con una llama que había estado latente, esperando ser avivada. Mientras Ricardo fruncía el ceño, un torbellino de emociones se desataba en la mente de Mariana. Sabía que su declaración no solo desafiaba sus propias limitaciones, sino que también podía desmoronar la estructura cómoda que ambos habían construido. Con un suspiro profundo, recalcó el deseo de ser abogada y de enfocarse en el derecho familiar. Quiero ayudar a las personas que, como yo, se sienten atrapadas. Quiero hacer la diferencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana percibió el cambio en la atmósfera, de la sorpresa inicial a una tensión palpable. Ricardo miraba fijamente al suelo, mientras su mente procesaba lo que estaba escuchando. En su interior, ella experimentó un cóctel de ansiedad y liberación, había lanzado la piedra en el estanque y ahora esperaría las ondas que provocaría. Pero, ¿y nosotros?, preguntó finalmente, con una voz cargada de dolor. ¿Lo que hemos construido no es suficiente? ¿Por qué tienes que complicarlo todo? Mariana sintió que su corazón se encogía ante la posibilidad de que su deseo pudiera poner en tela de juicio su matrimonio. La imagen de todo lo que había construido se tambaleaba en su mente. Ricardo, no se trata de complicar nada, sino de honestidad. No puedo seguir viviendo bajo una máscara que ya no encaja en mí, respondió, con firmeza. Cada palabra se deslizó fuera de ella y resonó en el aire como un eco de su verdad. Era el primer paso hacia el desarrollo de su auténtica identidad, el primer paso hacia la liberación, pero la conversación no se detuvo allí.
A medida que discutían el futuro, Mariana sintió que cada argumento la empujaba a un abismo de introspección. Por cada objeción que Ricardo planteaba, surgía dentro de ella una nueva resolución. La idea de darse la oportunidad de ser fiel a sí misma al principio parecía un lujo, pero ahora se sentía como una necesidad vital. ¿De verdad piensas que puedo apoyarte en un camino que podría llevarme lejos de ti?, preguntó él, dejando entrever su propio temor a la pérdida. La vulnerabilidad en su tono la impactó, era un reflejo directo de lo que ella misma experimentaba. No se trata solo de mí, también se trata de nosotros. Si no soy capaz de ser la mujer que siempre he querido ser, entonces, ¿quién soy para ti? La pregunta reverberó entre ellos como un puñetazo en el estómago. Mariana supo que no podía seguir siendo la sombra de alguien más, la discusión se intensificó, cada uno presentando su visión del futuro. Mariana se mantenía firme, mientras la parte más agria de su personalidad se mostraba en la lluvia de reproches. Pero en esa fricción comenzó a sentir una chispa de claridad. Era una batalla entre el viejo y el nuevo yo, y en el centro de ella, Mariana emergía, luchando con la visión de la mujer que deseaba ser. Al final de esa intensa conversación, ella notó que, aunque el camino hacia su desarrollo personal seguía lleno de incertidumbres, había tomado una decisión irrevocable, no volvería a dejar su voz silenciada. De repente, su celular vibró en un rincón de la mesa. El brillo de la pantalla iluminó la habitación en la oscuridad de la incertidumbre. Era un mensaje de Pedro, su orientador, invitándola a una reunión para discutir una oportunidad de pasantía en una importante firma de derecho familiar. El latido de su corazón se aceleró. Mariana se dio cuenta de que, a pesar del caos emocional que había desatado, el universo la empujaba hacia adelante. Sin embargo, la pregunta de si Ricardo sería su compañero o un obstáculo se acumularía entre ellos como un peso insufrible. La transformación había comenzado, pero los desafíos apenas estaban por llegar. Una nueva ola de conflicto y posibilidad se acercaba, y Mariana no podía evitar sentir que lo peor estaba por venir. ¿Serás capaz de soltar lo conocido por un futuro incierto?, se preguntó en voz alta, sin saber si alguien le respondería. Mariana se sentó en la cama esa noche, el corazón aún agitado por la conversación con Ricardo. La luz tenue de la lámpara de noche proyectaba sombras danzantes en las paredes, mientras su mente navegaba por el torrente de emociones que la habían embargado. Había liberado su voz, pero a un alto costo. Sin embargo, una sensación de empoderamiento comenzó a arraigarse en su ser. Decidió que no podía dejar que el miedo dictara su futuro. A la mañana siguiente, se despertó temprano, impulsada por una renovada energía. La reunión con Pedro se acercaba y era el momento de preparar su presentación. La posibilidad de una pasantía, el primer peldaño hacia su sueño, era demasiado valiosa para dejarla escapar. Sin embargo, un leve temblor de ansiedad crujía en su interior, la idea de enfrentar la incertidumbre la mantenía alerta. Mientras preparaba su material, cada página la conectaba más con su propósito. Hizo un esfuerzo consciente por despojarse de las inseguridades que había acumulado. Tengo algo valioso que ofrecer, se dijo, repitiendo la afirmación para sí misma mientras el crujir del papel la acompañaba en su determinación. Era más que solo palabras, era una declaración que necesitaba creer. Al mediodía, un mensaje de Pedro la sacudió de sus pensamientos. No olvides traer tus ideas sobre la construcción de relaciones en derecho familiar, decía, seguido por un emoticono de apoyo. En ese momento, comprendió que no solo se trataba de sus habilidades técnicas, la empatía y la conexión humana eran su mayor fortaleza. Había sido su propia experiencia la que la llevaba a querer ayudar a otros. Sintiendo que el tiempo se les escapaba a ambos, salió de casa y se dirigió a la universidad. Mariana tenía claro que quería construir una estrategia de presentación que no solo mostrara su conocimiento del derecho, sino que también reflejara su pasión por el bienestar de los demás. Se sentó en una esquina del campus a revisar sus notas, preparando puntos clave, la importancia de la mediación, el papel del abogado como facilitador en relaciones conflictivas y sus propias vivencias que la impulsaban a ayudar a aquellos que sentían que sus voces se habían silenciado. Mientras repasaba, sus pensamientos volaron hacia Ricardo. La inseguridad comenzó a burbujear en su mente, la tensión entre ellos era palpable.
¿Entenderá mi pasión o solo verá la amenaza que representa?, se cuestionó, incapaz de ahuyentar la duda. Sin embargo, la visión de su futuro tomó prioridad y aunque la relación con su esposo seguía cargada de interrogantes, el compromiso con su crecimiento personal se volvió su principal objetivo. La reunión con Pedro resultó ser un punto de inflexión. Al entrar en la sala, se sintió pequeña, casi vulnerable, pero al mirar a su alrededor, recordó el fuego que había encendido dentro de ella. Se plantó frente a su orientador y comenzó a hablar. Sus palabras fluyeron como un río desbordado, la pasión se escuchaba en su voz. Explicó su visión sobre cómo los abogados de derecho familiar podían cambiar vidas, enfatizando la necesidad de un enfoque más humano. Pedro la observó, sus ojos iluminándose conforme ella se adentraba en el tema. Mariana, esto es brillante. Tu capacidad de conectar con lo que significa ser humano en situaciones de crisis es realmente valiosa, dijo, su voz llena de admiración. En ese momento, sintió que las piezas comenzaban a encajar. Sin embargo, el eco de esa validación no pudo silenciar las preguntas que la asediaban. ¿Ricardo estaba dispuesto a aceptar su camino, a compartir un futuro tan incierto como el que se atrevía a imaginar? La mezcla de esperanza y miedo se había vuelto su compañera constante. Al salir de la reunión, sintió el peso del desafío que había comenzado a asumir. No solo debía luchar por su futuro profesional, sino también por la interpretación de su identidad dentro de su matrimonio. Mientras caminaba por el campus, atravesando un mar de caras ajenas, supo que, inevitablemente, tendría que tener otra conversación con Ricardo. Una que podría ser decisiva. ¿Está el amor lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a esta transformación?, pensó, sabiendo que el próximo paso era mucho más grande de lo que había imaginado. La incertidumbre la envolvía, pero su valentía la empujaba hacia adelante. El camino hacia su verdadero ser apenas comenzaba, y cada paso tendría su resistencia. Pero la pregunta ahora era, ¿qué pasaría si la transformación de Mariana también exigía cambios en su relación? Mariana se despertó esa mañana con una extraña mezcla de determinación y ansiedad. La reunión con Pedro no solo era una oportunidad para avanzar en su carrera, sino también un punto crítico en su vida personal. Había cultivado tanto su pasión por el derecho como su deseo de ser escuchada, pero la voz de la duda seguía resonando en su mente. ¿Y si lo arruinó? Se obligó a dejar esos pensamientos atrás. Una sensación nueva comenzaba a germinar dentro de ella, la confianza en su capacidad de manejo. Se preparó con cuidado, eligiendo un atuendo que no solo reflejara profesionalismo, sino que también encarnara su autenticidad. Al verte frente al espejo, pensó en lo mucho que había cambiado. Ya no era la joven temerosa de quedar atrapada en la oscuridad del anonimato, sino una mujer que estaba dispuesta a enfrentar sus miedos. Mientras se dirigía a la universidad, repitió en su mente las afirmaciones que le había dedicado: soy competente, tengo algo importante que aportar. Al llegar, el campus vibraba con el bullicio de los estudiantes, pero para Mariana, todo sonaba distante. Se dirigió a la sala donde se llevaría a cabo la reunión con Pedro, la respiración acelerada y la mente en blanco, sumida en un mar de expectativas y ansiedad. Al abrir la puerta, lo vio sentado, con una sonrisa cálida, que la recibió como un faro en la niebla. La conversación comenzó suave, pero pronto, ella se vio hablando con fluidez sobre sus ideas. Una vez más, sus vivencias personales se entrelazaron con su visión profesional. Al abordar su propuesta de fomentar relaciones más humanas en derecho familiar, su voz resonó en la sala, incluso ella se sorprendió de la pasión que estaba expresando. Pedro la escuchaba atentamente, asintiendo mientras ella hablaba. Mariana, esta es una propuesta muy fuerte, comentó Pedro tras escuchar su presentación. Pero, más allá de la validación profesional, las palabras de Pedro le incitaron a cuestionarse: ¿es suficiente mi crecimiento individual si mi vida personal se tambalea? Esa reflexión la golpeó con fuerza. Al salir de la reunión, la brillantez del día se contrastaba con la sombra de su vida en casa, donde Ricardo la esperaba. Se imaginó la conversación que tendría que tener con él, anticipando su reacción. La incertidumbre sobre cómo su relación podría cambiar comenzaba a agobiarla. El trayecto a casa pareció más largo de lo habitual.
En sus pensamientos, cada posible reacción de Ricardo giraba en su mente como un carrusel de dudas. ¿Lo entendería? Podría verlo no como una competidora, sino como un ser humano en su propio viaje hacia el crecimiento. La pregunta la llevó a una epifanía. Estaba productivamente atrapada en su propio ciclo de ansiedad, y eso la mantenía en el borde de la transformación pero sin avanzar. Esa noche, cuando finalmente se sentó frente a él, tuvo que dejar de lado sus dudas. Ricardo, comenzó. Hay algo que necesito que comprendas sobre mi camino. Al decir estas palabras, la vulnerabilidad comenzó a abrirse camino dentro de su ser. Quería que él la viera, no como alguien errante, sino como una mujer que luchaba por su lugar en el mundo. Justo cuando parecía que estaba dando el primer paso hacia la comprensión mutua, un silencio pesado llenó la habitación y comenzó a preguntar, ¿estaremos preparados para enfrentar lo que se avecina? ¿Esta conversación nos acercará o nos separará aún más? El peso de sus palabras parecía colgar en el aire, la transformación de Mariana estaba apenas comenzando, y la realidad de su relación con Ricardo pendía en un hilo. Mientras se enfrentaba a su futuro, sintió que, finalmente, estaba a un paso decisivo de conectar sus aspiraciones profesionales con su vida personal. Pero, aunque la posibilidad asomaba, aún había mucho en juego. ¿Podría su vida cambiar sin romper la conexión que había formado con Ricardo? La chispa de incertidumbre iluminaba su camino, pero también la llamaba a seguir adelante. Mariana sabía que esta conversación podría definir no solo quién era, sino también quién sería en el futuro juntos. Sin embargo, su verdad estaba a punto de estallar. ¿Estaba lista para descubrir lo que eso realmente significaba? El silencio se instaló como un pesado telón ante Mariana, y en ese instante, el mundo exterior se desvaneció. Tomó aire, consciente de que las palabras por venir podrían ser el primer peldaño en su escalera hacia el cambio. A pesar de la duda que aún la atormentaba, un fuego interno comenzaba a arder con creciente intensidad. Lo que estaba en juego era más que su carrera, se trataba de su identidad. Ricardo, repitió, esta vez con más firmeza. No quiero más vivir en la sombra de tus expectativas o las que otros tienen sobre mí. Quiero construir mi camino, y deseo que tú seas parte de esa historia, pero no a expensas de mi voz. Sus palabras se desbordaban de un coraje que había estado amenazando con manifestarse durante años. Al mirarlo, esperó una chispa de comprensión en sus ojos. La reacción de Ricardo era crucial, un revés podría significar el colapso de la conexión que habían compartido. Sin embargo, la incertidumbre ya no era amiga de Mariana. La idea de claudicar ante sus temores la indignaba. Sabía que la transformación requería asumir riesgos dolorosos, el riesgo de perder aquello que tanto amaba. ¿Y qué ocurre si decides seguir este camino y yo no puedo acompañarte?, preguntó Ricardo, su voz temblorosa reflejaba la sorpresa y la inquietud. Mariana sintió que lo que él temía no era la transformación en sí, sino lo desconocido que estaba emergiendo como resultado de ella. Eso es algo que debemos explorar juntos, contrarrestó ella, buscando en su tono abrir una puerta y no cerrarla. Mi crecimiento no debería amenazarte. Te quiero, pero debo ser fiel a mí misma. El diálogo entre ellos se transformó en un pulso, donde cada palabra era un intento de explorar una nueva realidad. Mientras hablaban, Mariana comenzó a comprender que este reto no era solo una declaración de su verdad, sino una invitación a Ricardo para que también abordara sus propias luchas internas. Se sentía, con cada frase, como si estuvieran desdibujando los límites de sus roles en la relación. El camino hacia la autodefinición era complejo, y Mariana se dio cuenta de que el cambio que deseaba no dependía únicamente de su fuerza. Había necesidad de una colaboración y apertura que parecía escasa. Esa noche, algo se transformó en ella. No solo enfrentó sus ansias de crecimiento sino que logró una conexión con Ricardo. Ella misma fue testigo del momento en que dos almas podían conjugar sus aspiraciones y temores en un diálogo sincero. Al cerrar la conversación, un fenómeno inusual despertó dentro de Mariana, la sensación electrizante de lo posible. ¿Estaba esto planteando una nueva esencia a su relación? ¿Podría convertirse en un punto de partida en lugar de un final? Sin embargo, la pregunta que comenzó a resquebrajar su tranquilidad fue,
cómo se podría construir un futuro juntos en medio de sus diferencias. Mariana sabía que el camino estaba lleno de incógnitas, pero ya no temía enfrentarlas. En el fondo, comprendía que no solo había transformado su capacidad de comunicación, sino también su entendimiento acerca de lo que era realmente abordar un crecimiento personal sin sacrificar la conexión amorosa. El juego del destino no se detenía, y una nueva preocupación surgía. La próxima semana, asistiría a una conferencia donde se presentaría como ponente. Tenía la oportunidad de destacar su propuesta y dejar una huella en su campo. La ansiedad, ahora enraizada en la expectativa, la empujaba a visualizar ese futuro donde su voz sería escuchada más allá de las paredes de su hogar. Sin embargo, el eco de su última conversación con Ricardo hacía que se preguntara si, en ese acto de reivindicación profesional, podría sostener también el delicado equilibrio de su vida personal. Mientras se preparaba para enfrentar el nuevo desafío, la pregunta persistía: ¿sería capaz de seguir adelante sin perder esa conexión fundamental que apenas comenzaba a reconstruir? La sala de la conferencia parecía también un campo minado de posibilidades y riesgos. Y en el trasfondo, una verdad latente. Acechaba: el cambio, aunque deseado, era a menudo aterrador. ¿Podría Mariana sortear esta nueva prueba sin dejar atrás lo que más valoraba? Mariana se encontraba frente al espejo de su habitación, observando los reflejos de su vida transformada. La mujer que se miraba ahora era el resultado de lágrimas, lucha y decisión. El corazón le palpitaba con fuerza al recordar cómo había comenzado su travesía. De ser una esposa sometida a las expectativas de los demás, se había convertido en la arquitecta de su propio destino. Había decidido estudiar Derecho, y esa elección la había llevado a una nueva vida que nunca creyó posible. La semana había sido intensa, llena de preparativos para su debut como ponente en la conferencia de Derecho Familiar. En la bruma de su ansiedad, había encontrado consuelo en la conexión que había logrado reconquistar con Ricardo. Hablaron cada noche, extendieron su diálogo hasta que se sintieron más como colegas que como esposos atrapados en un papel impuesto. Al final, Mariana había recuperado no solo su voz, sino también un sentido renovado de unidad con su pareja. Decidieron que el camino hacia adelante no sería fácil, pero juntos. El día de la conferencia llegó al fin. Mariana caminó por los pasillos del auditorio, sintiendo cómo la energía de sus compañeros resonaba en sus propias venas. Cuando subió al escenario, un torrente de emociones la envolvió, pero en lugar de miedo, experimentó una calma profunda, como si el universo la respaldara por completo. Sabía que era el momento de demostrar lo que había estado cultivando en su interior, su pasión por el derecho y su deseo de ayudar a quienes se sentían perdidos en el sistema. Su presentación fue un resumen poderoso de sus vivencias y su nuevo enfoque sobre el derecho familiar. Habló de su abuelo abogado y de cómo su legado la había inspirado. Los aplausos resonaron en el aire como un caricia, y cuando terminó, las sonrisas y los rostros interesados del público le iluminaban el alma. Mariana había capturado no solo su atención, sino también sus corazones. Cuando bajó del escenario, las felicitaciones de los asistentes comenzaron a llegar. Sus colegas y conocidos la elogiaron por su enfoque innovador y su valentía. Pedro, su orientador, alineó a un grupo de personas interesadas en su propuesta, incluyendo a importantes figuras del derecho familiar que fueron tocados por su autenticidad. Mariana se sintió abrumada, pero en las feroces olas de reconocimiento, encontró su ancla. Esa noche, mientras celebraba junto a Ricardo, se dio cuenta de que todo lo que había enfrentado había valido la pena. Él le sonrió con orgullo, y por un momento, se sintió como si el mundo se detenía. Se dieron cuenta de que la conexión que estaban forjando era cada vez más sólida. Habían superado un obstáculo que los había separado y habían empezado a construir un camino compartido, donde ambos podían florecer. Mariana sentía que su identidad estaba finalmente alineada con sus acciones. En su corazón, había logrado la reconciliación entre sus sueños y el amor que compartía con Ricardo. La distancia que había temido se había desvanecido, dejando solo un espacio lleno de amor y un futuro vibrante. En ese instante, Mariana supo que la vida nunca sería perfecta, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío sabiendo quién era y lo que quería. Desde que había tomado la decisión de seguir su pasión, una poderosa lección resonaba dentro de ella: no se necesita abandonar lo que uno ama para seguir su propio camino.
Había encontrado el eco de su voz, y al hacerlo, había enriquecido las vidas de quienes la rodeaban. Aquella mujer antes perdida, ahora tenía la confianza y competencia necesarias para abrirse paso en el mundo. Mariana estaba lista para el futuro lleno de posibilidades, y en aquel momento, supo que su viaje apenas comenzaba, un viaje hacia la realización plena de su ser. Estaba decidida a no solo ser la abogada que una vez soñó, sino también un símbolo de inspiración para todas las mujeres que, como ella, anhelaban libertad y voz en sus vidas. Ahora, justo ahora, es el momento de que ustedes se sumen a esta travesía de superación personal. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos permite seguir compartiendo estas narrativas significativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque su voz también cuenta. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión transformadora. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.